mirar cada una de las partes de este texto bíblico que Mateo nos relata en el capítulo 8, del 23 al 27. Lo primero, no sé si ustedes se acuerdan, que hace, ¿qué es? 6 años, en el 2013, vivíamos, celebramos como iglesia, ¿qué cosa? 13, sí, si no estoy mal. Sí, conmemoramos el año de la fe, el año de la fe, ¿sí? Y que había, ¿se acuerdan la imagen o el símbolo del año de la fe? ¿Se acuerdan? Una barca, exacto, y una cruz, si no estoy mal, y era roja. ¿Ya se acuerdan? ¿No se acuerdan un poquito? Bueno, está la tarea de mirar, ¿sí? Entonces, ojo, estábamos en otra barca, bien, está bien, pero como el texto aquí nos dice, ¿sí? Jesús subió a una barca, y para nosotros la barca es la iglesia. Bien, signo de que de barca, iglesia, ¿sí? Comunidad, todo lo que podamos definir como iglesia. Pero después, ¿qué sucede? Jesús sube a la barca, pero no, los discípulos le siguieron, ¿cierto? Los discípulos le siguieron. Y podemos ver unas semanas antes, unos días antes, que los discípulos le están siguiendo y le preguntan: Señor, ¿dónde vives? ¿Cierto? Diga, vengan y lo verán. ¿Qué más dice? ¿Han escuchado? ¿Sí? Ayer él decía que los pájaros tienen nidos y las olas tienen casa, donde reposar la cabeza, exacto, ¿sí? Pero todo este tiempo nos muestra la liturgia cómo Jesús empieza su ministerio, pero también cómo los discípulos empiezan a seguirlo, ¿sí? Y esa es la importancia de nosotros, primero que todo, a quién seguimos. Todos estos días están así: Señor, quiero seguirte, sí, deja que los muertos entierren a los muertos. Y que Jesús viene a unir esa parte, ¿cierto? Porque en la primera lectura del domingo, Moisés, no recuerdo el texto de quién era, le decía: vayan y entierren, sí, tranquilo, no pasa nada, yo lo espero. Sí, Samuel, creo que es Samuel. Pero ahorita Jesús le dice: no, dejen que los muertos se entierren, ¿cierto? Y vengan a seguirme. Y después va un joven, hace una semana el joven le preguntaba: ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Y él decía: venda toda la barca y sígueme. Pero él como que se fue triste y como que no lo siguió. Entonces, la importancia y la pregunta que nos debemos de hacer: ¿a quién verdaderamente seguimos? Jesús toma la iniciativa. Podemos ver otro pasaje donde vemos iniciativa en muchas. La creación, ¿cierto? Dios busca a Abraham, el pueblo de Israel, escoge al pueblo de Israel. El texto de hoy, la lectura de hoy, que por medio de intercesión de Abraham, Dios salva a Lot, ¿cierto? Y a su familia. Y hay una desobediencia allí, y que la esposa se devuelve una estatua. Entonces, vemos iniciativa de Dios. En el Nuevo Testamento vemos la iniciativa de Dios hacia Pablo. Vemos la iniciativa del hijo pródigo, de cómo el padre va hacia el hijo, ¿cierto? Y muchas iniciativas. Dios, en este evangelio de hoy, Jesús toma la iniciativa. ¿Y qué pasa? Los discípulos le siguen. Pero es el peligro de nosotros de saber a quién seguimos realmente. Al mundo. Y todo esto que ha sucedido todo este mes anterior, que ya terminó, ¿a quién están siguiendo? ¿A quién realmente nosotros estamos? Por eso le hacía la pregunta al principio, ¿sí? Después de que has tenido tu encuentro o ese momento, esa experiencia de Dios, ¿qué es lo que te motiva a seguir a Dios? ¿Sí? ¿Qué es realmente lo que te motiva? ¿O es solo una chispita, un encuentro, o realmente porque quieres seguir a Cristo? Y es que seguir a Cristo no es un momento, no es de la noche para la mañana, que es una etapa de mi vida. No, seguir a Cristo es un estilo de vida,
¿sí? Y estando en la renovación, eso es lo que debemos de procurar, que seguir a Dios dentro de la renovación debe ser un estilo de vida, realmente un estilo de vida, muchachos. Entonces, ellos le siguieron, espectacular, pero de pronto empezó una tempestad, algo huracanado, y Jesús estaba durmiendo, él estaba tranquilo. ¿Ustedes se imaginan cómo sería ese momento? Una barca de madera, ¿sí? Quedó cubierta por las olas. Exacto, las cubrían las olas. Y usted, uy, Dios mío, Señor Jesús, que la lluvia, el agua, todos ustedes, ¿qué pensarían, muchachos? ¿Ah? Nos hundimos, señores, y estando con Jesús aquí, con el Señor del Señor, y nos vamos a morir. No puede ser. Y este man aquí durmiendo tranquilo. ¿Ustedes pensarían eso? Sí, en los momentos, ¿cómo? Puede ser que sí, ¿cierto? En los momentos de dificultad, muchachos, es donde empezamos a dudar. En los momentos de tempestad, empezamos a dudar. Yo me pregunto aquí, los discípulos, ¿qué pensarían en ese momento? Nos vamos a hundir. Nos lleva el que nos trajo, ¿cierto? Aquí fue tan poquito tiempo, apenas llevo 15 años, 20 años viviendo y ya me voy a ir, ¿sí? Y estoy con Jesús, pero bueno, está bien, me voy con Jesús, pero no es esa la idea. ¿Y ellos qué hacen? ¿Ah? Se desesperan. Estaban desesperados, ¿cierto? Le dicen, Señor, Bien, va, ahí va. Llega la tempestad, y en la tempestad que puede llegar a nuestras vidas son los tropiezos, los problemas, las dificultades que pueden haber en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos tomar esos tropiezos, esas dudas, esos problemas? ¿Cómo deberíamos de tomarlos? No, pero ya estamos en la barca. Es que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, ¿sí? Estamos en la barca. Es cuando nosotros tenemos nuestro encuentro personal, o cuando venimos cada martes aquí, ¿sí? Que dejamos a un lado todo lo que pueda haber en nuestra vida, en nuestros quehaceres, en todo lo que pueda existir, y decidimos venir un martes al grupo de oración. Estamos siguiendo a Cristo. Angie le decía. ¿Cómo podemos, la pregunta es cómo podemos seguir a Cristo, cómo podemos avanzar en esos tropiezos? Sí. Nuestros tropiezos de manera personal es nuestra cruz. Pues de manera analógica o de manera gráfica, pues en la animación lo que vamos a imaginar. ¿Cómo se llama la cosa con la que Remos, sí. Sería nuestra cruz. Entonces, a pesar de que estamos en la ola, pues tomemos ese remo y vendría siendo nuestra cruz personal. Esa es la manera. Bien, bien. ¿Recuerdan el evangelio? Creo que el domingo decía, no mire atrás, ¿cierto? En el arado, está cargando el arado, y el arado era una forma de cruz. Sí, eso es un significado de que es la cruz que cargamos nosotros, pero que no puedes mirar para atrás, tienes que mirar hacia adelante, ¿cierto? Nosotros no podemos estar mirando hacia atrás cada rato, porque vamos a perecer. Entonces, la importancia de nosotros, hermanos, en esta noche, llega el momento crucial que ellos se preguntarán, ¿despertamos a este hombre que está durmiendo? Se acercaron a Jesús y lo despertaron. ¿Cómo sería ese momento, muchachos? O sea, hagámonos de cuenta que somos los discípulos de Dios, ¿sí? Y estamos en esa barca, y estamos hundiéndonos, ya cae el agua aquí a la barca, y nos preguntamos, ¿despertamos a Dios o no? ¿Despertamos al Hijo de Dios? ¿Cómo lo despertamos? ¿Pero por qué lo estamos despertando? Si estamos dentro de la barca, si estamos con Él, ¿por qué lo vamos a despertar? Porque lo dejamos a un lado. Y en este Lo estamos a un lado, perdón, siga. Y en este momento la dificultad es más grande que nuestra fe en Él. Bien, nuestra dificultad es más grande que la fe en Él. Decía Janita que no estamos seguros. No tenemos fe. O sea, creo que también es que como no conocían muy bien a Jesús, apenas estaban como siguiéndolo. Entonces muchas veces eso nos pasa cuando nosotros no estamos tal vez como tan seguros de conocer al Señor, que dudamos de los problemas que se nos presentan, pues nos va a ser más difícil, porque si no vamos a tener esa conexión con Jesús, va a ser muy difícil poderlo resolver o encontrar una solución. Entonces, tal vez eso también hizo de que ellos sintieran miedo, ¿no? Pero pues con cada milagro, con cada obra que él hacía, pues eso alcanzaba más pues, el camino que él
Para sentir miedo a veces vienen nuestras dudas, para nuestras vidas, para todo nuestro familiar también. Podemos tener cualquier dificultad, nos da miedo y con eso a veces dudamos de nuestro Señor. El hombre realmente es muy material y la fe comienza donde termina la persona. Y como hombres a veces queremos tener a veces en nuestra vida tantas cosas planeadas y cuando sentimos que nuestros planes se salen o sentimos que nos desbocamos o que las cosas se salen del camino que queremos, pues ahí es donde la fe se prueba, ¿no? Y como dice la Biblia, el oro se prueba al sol del calor, del fuego, y realmente es ahí donde empezamos a tambalear, cuando humanamente vemos que, o por la razón vemos que no hay solución, ahí es donde la fe entra a jugar, donde la fe, pues, la falta de fe también nos lleva a que dudemos, a que entremos en pánico, como yo pienso que fue en ese momento. Bien, exacto. La fe, dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es la garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Entonces, nosotros en esta noche debemos de pedirle a Dios fe, ¿sí? Fe para poder afrontar las dificultades, fe para poder tener la voluntad, la fuerza cuando lleguen los problemas, las situaciones. Y eso es lo que debemos de pedirle a Dios. Entonces, ellos despertaron a Jesús. ¿Y Jesús qué les dice? Hombres de... Ellos lo despertaron, pero le dicen una palabra. Sálvanos que perecemos. Es decir, fue como una ya angustia, como un desespero, que dicen, no, ya no podemos más, nuestras fuerzas ya no nos dan. Y eso es la importancia de nosotros saber, como decía Miguel, nosotros queremos tener el sartén sobre el mango siempre, pero así no debe ser. Es Dios quien nos debe de sostener y quien nos debe de agarrar de su mano, ¿sí? Para poder nosotros avanzar, para nosotros seguir el camino de Cristo. Por eso, en la oración hablábamos y le pedíamos al Señor que nos regale vida, ¿sí? Que nos podamos vivir según su espíritu, ¿cierto? Que podamos avanzar, crecer en su amor. Y eso es lo que le debemos de pedir siempre a Dios, de avanzar en la fe. Y resulta que le dice, sálvanos que perecemos. Y ahí donde el Señor les dice, ¿qué pasó, hermanos? Hombres de poca fe, ¿qué les está pasando? ¿Sí? Y fue un llamado como decirles, porque si yo no hago, ustedes no creen, ¿sí? Y tenemos que ver las cosas, ¿sí? El obrar de Dios prácticamente en nuestras narices para nosotros poder creer. Y Jesús empezó a hacer su ministerio, a ejercer su ministerio, y ellos empezaron a mirar y a veces dudaban. ¿Y cómo seríamos nosotros? ¿Sí? Ellos lo tenían todo el tiempo a Jesús físicamente. ¿Y nosotros cómo será cuando nosotros ni lo vemos? Solo cuando vamos a la Eucaristía o en estos momentos que está aquí Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿cómo será nosotros en esos momentos de tibieza, esos momentos de duda, de problemas? ¿Qué podemos hacer? Ahí es donde le vamos a decir, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces, ¿qué le podríamos decir? Ellos primero, lo que yo atrás que si la fe era una fe muy inmadura, por decirlo así, porque ellos primero no remaron, segundo tampoco oraron, ¿no? Que uno se podría como orar, ¿verdad? Pero ellos estaban con Jesús, pero igual pues no oraron al Padre en ese momento. Entonces, una vez lo que hicieron fue una vez ya angustiado, ya suplicable, así como muchas veces nosotros lo hacemos, que queremos las cosas rápido, y nosotros ni hemos orado ni nada, sino que vamos
usado las demás herramientas que el mismo Jesús nos ha dejado. Entonces es como ver esa parte, ¿no? Que es querer todo rápido de nuestra manera también. Y algo muy interesante, pues que tiene que ver con la fe, pero más que todo con la oración, es como ver esa oración desesperada, pues como dicen ahorita, no orar, pero realmente el orar es esa frase que ellos dicen: Señor, sálvanos porque perecemos. Y como, sí, en el momento, pero como el Señor, o como la fe del hombre puede llegar a mover la voluntad del Señor, y cómo la fe alcanza milagros, ¿ya? Y eso lo vemos todos los días en nuestra vida. Cómo la fe de una persona o la fe de un grupo de personas puede llegar a mover la voluntad del Señor. Varios casos en la Biblia pongo ejemplos. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios tenía decidido destruirla. Abraham intercedió y hizo de que Dios frenara un poquito la cólera y no destruyera, aunque la terminó destruyendo después. Pero realmente la intercesión y la oración en ese momento, esa súplica que hizo Abraham, detuvo la mano del Señor. Lo mismo pasó con Moisés en el momento en que estaban adorando al Dios de oro, y el Señor dijo: los voy a borrar a todos de la faz de la tierra. Entonces le dice Moisés: antes de que borras a mi pueblo, a mí me tendrás que borrar también. O palabras más, palabras menos, eso fue lo que le dije. El Señor, al ponerse Moisés en la mitad, cambió esa decisión y se movió, y eso es lo que hace que muchas veces el Señor también se mueva en favor de nosotros, la fe que nosotros tenemos en Él, ¿ya? Y ahí entra mucho a colación de pronto la parte de la oración de intercesión, y eso era de pronto donde quería llegar. Cómo a veces nosotros podemos mover, hay cosas que por voluntad de Él, por juicio de ellos se tienen que hacer porque Él es sabio, porque no hay nadie como Él y su voluntad es única. Pero cómo nosotros podemos también influir a veces en muchas de las decisiones que toman. Y esa oración desesperada, ellos se dieron cuenta de que no había más recursos al cual echar mano, y era Jesús, era el único que podía salvarlos. Y cómo esa oración desesperada alcanzó un milagro, que fue que Él se levantara y calmara los vientos y el mar. Entonces, eso me parece muy interesante de la última parte de así. Sí, pero difiero, porque, es decir, si nosotros estamos seguros de que Jesús está en nuestra vida, ¿por qué razón ellos hablan? Si Jesús estaba en nuestra vida. Si Jesús está en nuestra vida constantemente, nosotros no tener fe, a pesar de que, o sea, no es necesario decir: Señor, ayúdame. Con solo tener la fe y la certeza de que Jesús está en nuestra vida, con eso era bastante. No, pero es que a veces no es suficiente tener la voluntad o el querer o el deseo. El Señor quiere que nosotros pidamos su ayuda. Muchas veces cuando Él hacía las sanaciones, el Señor decía: ¿qué es lo que tú deseas? ¿O qué es lo que quieres que haga por ti? Era evidente que la persona que se le acercaba a Él quería que lo sanara, pero Jesús quería eso, que uno como hombre reconozca y le diga: Señor, mire, necesito de ti, quiero que me sanes. Porque era evidente que el enfermo se le acercaba. ¿Por qué se le acercaba? Porque quería que lo sanara. Pero Jesús quiere más. Eso me parece lo que... Sí, debemos de lo que opinan está muy bien, me parece muy bien, pero también está la humanidad, ¿sí? O sea, ahí está también la parte humana, que uno duda, ¿cierto? Es algo natural de la persona, del hombre, de la mujer, pero es allí donde tenemos que pedirle a Dios esa gracia, de tener fe, ¿sí? Tener fe a pesar de las dificultades, a pesar de todo. Ellos la tenían. Ellos la tenían. No era una fe tan madura, no era una fe Sí. tan fortalecida, ¿no? Pues como dicen, ellos apenas estaban iniciando, no sabían así como que el Señor, bueno, entonces ellos estaban ahí como dice, apenas tomando leche, ¿no? Por eso San Pablo, eran pues apenas en la fe, eran muy... Hay diferentes etapas en la vida cristiana, ¿sí? El niño, el adulto y el anciano. Y nosotros pasamos por todas esas etapas dentro de la vida cristiana. Cada quien sabrá en qué etapa está en tu vida o en mi vida, ¿cierto? En nuestras vidas. Pero es allí donde nosotros también tenemos que seguir creciendo en la fe, ¿cierto? Poco a poco, pidiéndole al Señor
de esa gracia, de ese amor, ¿sí? Porque nosotros somos un milagro de amor, ¿cierto? Somos un milagro que Dios ha hecho aquí en la tierra. El solo hecho de estar aquí, eso es un milagro. Y debemos de pedirle esa gracia a Dios de la fe para poder, ¿sí?, avanzar o caminar en ese arduo camino que es de la vida cristiana. Porque si se han dado cuenta, cada vez es más difícil ser cristiano, ser católico. Cada vez más difícil. Y lo vemos muy seguido. Pero es allí donde nosotros tenemos que luchar, perseverar. Esa es la palabra realmente. ¿Sí? Perseverar en la fe. Perseverar. ¿Cómo? Convicción. ¿Sí? Que mirar que para allá vamos, tener un punto seguro. Y ese punto seguro, me imagino que la vista que se están teniendo en ese momento es Jesús, que está aquí presente. Ese es el camino, la verdad y la vida. Eso es Eucaristía, Dios omnipotente. Y es ahí donde tenemos que seguirlo, es ahí donde tenemos que buscarlo, es ahí donde tenemos que perseverar, llegar algún tiempo. Pero eso solo se puede lograr si le pedimos a Dios esa gracia de tener fe. Entonces, hermanos, para culminar, llegó Jesús, se levantó, le dijo: hombres de poca fe, pero él de una calmó todo, ¿sí? Y mira que Jesús sabía que había una situación, un problema en esa barca. Ellos lo despertaron, pero le dijeron: Señor, ayúdanos, que perecemos. Y Jesús actúa en ese momento. Y es lo mismo que nosotros debemos de buscar a Dios, hablarle a Él. ¿Sí? No puede suceder y no podemos vivir de un solo martes en la búsqueda de Dios. Debe ser constante, diaria, la búsqueda de Dios, de buscarlo. Y Él estará allí esperándonos con los brazos abiertos. Yo me imagino cuando nosotros podamos llegar y buscarlo, Él estará con los brazos abiertos, con una sonrisota bien grande y decirnos: aquí estoy, hermano, hijo, ¿sí?, esperándote. ¿Qué es lo que tú quieres? Y ahí nosotros podremos decirle: Señor, esto y esto y esto, según tu voluntad. Y Jesús en ese momento calmó todo. Y después se preguntan los discípulos: ¿quién es este? O sea, todavía no lo estaban conociendo, estaban con Él, pero no lo conocían verdaderamente. Y lo terminarán conociendo ya después de que Él ha resucitado, ¿cierto? Y el que calman las olas, que cambian los vientos, el mar, le obedecen. Es decir, la omnipotencia, el Señor como tal, todopoderoso que es Dios. Aquí lo podemos contemplar, ver que hasta lo que ha creado el mismo Dios le obedece. Entonces, la importancia de nosotros, si los vientos, si el mar le obedecieron, ¿por qué nosotros no le podemos obedecer? ¿Ah? Si aquí lo dice, le obedecieron, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Y uno de los grandes pecados y el pecado más grande que hay en la humanidad es la desobediencia a Dios. Es realmente que no lo desobedece. Y cuando no le desobedecerle, todos los pecados que usted pueda enumerar, es lo que sucede, es lo que hay en este mundo. Pero es la importancia. Jesús llegó para salvarnos y restaurar esa relación a causa de esa desobediencia que habían cometido Adán y Eva. Y ya está restaurada esa relación. Lo que pasa es que nosotros somos a veces muy tercos, desobedientes, y no hacemos la voluntad del Maestro, de quien realmente debemos hacerlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.